Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Bueno, muy bien. Estamos aquí con Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Nosotros siempre hacemos el micro de lecturas de Virginia y Alejandro, que será el próximo segundo viernes, sábado del mes. Pero bueno, ahí surgió una propuesta con el querido Walter Hugo Rotella. Idea nuestra, ¿no? Fue idea nuestra, sí, o a medias ahí. Tuya, fue idea de Alejandro. Yo ya no recuerdo, pero me parece fantástico. Fue idea de Alejandro, que siempre tiene muy buenas ideas. Y dijimos, bueno, vamos a entrevistar ¿a quién? Decilo con nombre y apellido. Al señor Walter Hugo Rotella González, ¿eh? Completo. No me acuerdo. La de González te la debía. Sí, claro, está bien. Vamos a entrevistar al presentador. Seguramente nuestra audiencia está deseando saber más Sí, de este yo creo galán que sí. argentino. Yo creo que sí. Bueno, Muy no. bien. Entonces, bueno, investigamos un poco. Básicamente el chusmerío ese de que vamos a chusmear y a ver qué encontramos. Está bien, está bárbaro. ¿No? ¿Qué es lo que hacen los periodistas? A Sí, ver, sí. un chismecito por acá, otro por allá. A ver qué sale. Y bueno, yo personalmente conozco al estimadísimo Walter de otros trabajos. Y sé lo excelente que es y lo trabajador y lo responsable y dedicado y todo el amor que le pone a esta tarea. Y dijimos, bueno, merece ser entrevistado y que la gente conozca toda esa trayectoria maravillosa de grandes cuentos y experiencias que nos aporta cada vez que nos vemos. ¿Querés empezar con alguna pregunta para el señor Rotella? Yo no quiero hablar todo el tiempo, por favor. En base a lo que yo busqué, encontré un nombre. Tenemos muchas preguntas y comentarios, todos para dejarte allá en alza, como el dólar, ¿tá? Bueno. Como el euro, como el yen. Bueno, que no caiga Trump, porque si no... ¿Qué recuerdos te trae el Colegio Gobernador Juan José Silva? Bueno, ya, fuimos allá. A Formosa, está Muy bien. bien, a Fuimos a Formosa. Bueno, desde el punto de vista literario, ahí empecé a escribir algunas cosas como poesía. Escribir esas muchas veces para un amigo o alguien, una carta y demás, y que salía como formato poesía. Nunca se me dio a mí la poesía, pero era la forma en que salía eso. Sí, no se me dio, me refiero en el sentido de que nunca terminé escribiendo poesía. Cuando vine acá a Uruguay, que fue cuando voy haciendo la segunda parte de la escritura, porque empecé en Corrientes en algún momento, empiezo a escribir así, pero me interesaban otros temas. Y entonces en el Colegio Nacional, yo lo que hacía era... tenía un cuaderno donde escribía las canciones que después terminábamos cantando. Hacía eso fue la forma de acercarme a esos textos. Y tenía una amiga, una compañera de banco, que era una amiga que le gustaba escribir y demás, y ella volcaba ahí. Entonces en esa época compartíamos eso. Esa fue la primera forma de acercarme. La segunda fue violenta en ese Colegio Nacional porque me llevé literatura. No te puedo creer. Me llevé literatura española y Sí. tuve que, claro, en el primer día de clase, en la primera vez que me llama, la profesora me dice, bueno, tráigame su carpeta, empieza a hablar, yo qué sé, y entonces me dice, letra imprenta. Y ella pedía cursiva. Así Claro. que de ahí en más me dijo, No. le tomé Por la letra imprenta. Por la caligrafía. Claro. Entonces yo dije, bueno, está bien, me lleva a marzo, no estudié nunca más. Entonces, cuando llegó diciembre, me leí los 10 libros de literatura española, el Arcipreste de It, el mío Cid, en fin, todo ese tipo de cosas. Pasaban mis compañeros a jugar al fútbol. El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes. Bueno, eso fue un tema de examen, entonces yo hablé, ¿no? 10 páginas en el examen y me dice la profesora en el examen, yo pedí que fueran concisos. Bueno. Entonces, claro, y mi letra No le era... venía bien nada, ni No, conciso, claro. ni corto, ni largo, todo era un problema. Entonces yo le digo, muy caladura, le digo, pero cuando uno va a un examen, le digo, esta es la primera vez que voy a un examen,
uno quiere mostrar lo que sabe. Claro. Entonces el argumento, está bien. Ahí pasé el escrito, paso al oral, y el tema era justamente el Lazarillo de Tormes. Y entonces y ella le gustó, empezó a hablar y demás. Esos son mis recuerdos del colegio nacional. Juan Así José arrancaba. Silva. Exactamente. Sangraba el avariento Fardel. Eso era el Lazarillo de Tormes. No me acuerdo, ¿no? Así que ya yo tenía otras preguntas que están asociadas de cuándo empezaste a escribir, cómo fue que empezó, ya un poco nos contaste. Claro. Yo quisiera ahora que mi queridísimo Alejandro haga alguna de sus preguntas o comentarios. Sí, no. Yo más que nada preguntar, como yo no soy mucho de salir de los márgenes de Uruguay, Ujú. mismo a Buenos Aires nomás, ahí, la poquita. Quiero saber cómo es Formosa. Ujú. Describime así con abuelo de pájaro. Cómo es Formosa y si está, ahora que fuiste hace poco otra vez, Claro. qué tan cambiada está de aquella de los 70s, Claro. de hoy de los... Aclaremos para el 20, público claro. que Walter es argentino de Formosa y es el formoseño, uno Es de el sus formoseño, nombres. tal cual. Ahí va. Por sí, eso la sí. pregunta de Alejandro, es importante. No, Ahí pues va. yo Formosa. conocí un formoseño, ¿cómo se llamaba? Alberto se llamaba, Ajá. que era pichón de cura, le decíamos. Ahí va. Y hablaba mucho con las eses. Ujú. Y capaz que era una cuestión de él y no de que Claro, Formosa claro. se habla con las eses. Es que en realidad, viste que cada región tiene su forma de hablar. Es decir, fíjate que de Formosa a Corrientes hay 200 kilómetros y una forma de hablar es el del formoseño. El del chaqueño es otra y está a 170 kilómetros y 30 kilómetros después empieza la provincia de Corrientes y ya cambia también la Corrientes. forma de hablar, ¿no? Corrientes. Corrientes, claro. Entonces cada zona, cada región tiene sus particularidades. Y Formosa, si yo lo tendría que describir, diría que, bueno, lo que a mí me impresiona siempre es el impacto que tiene el viento norte. Para mí, y en lo que escribo, en muchos de los cuentos que escribo, hago hincapié en eso, en el impacto que tiene el viento norte sobre la población, sobre las costumbres. Es decir, la gente toma tereré, ¿por qué? Porque hace un calor de 45, 50, sensaciones de 57 grados de temperatura en verano. ¿Qué tenés que hacer? Tomar algo para hidratarte, porque si no... Y bueno, entonces hay toda una cosmovisión, una forma de ver, y que no ha cambiado tanto a pesar de los años. Y que hay ciertas cosas que se mantienen. Bueno, tú decías recién que ha cambiado. Bueno, quizás algunas cosas han cambiado, pero se mantienen costumbres, idiosincrasias, todo ese tipo de cosas. En la siesta, es cierto, lo dice Oscar, la costumbre de la siesta. ¿Por qué? Porque con 40 picos de temperatura, ¿qué te queda? Hoy hay 2 o 3 negocios en la ciudad, en la capital, que tienen aire acondicionado y se mantienen abiertos todo el día. Pero en general se cierra a las 11:30, 12, a las 3, 4 de la tarde se vuelve a abrir. Como pasa en Asunción también. Como pasa en Asunción, exactamente, porque la región es la misma, hay 120 kilómetros en un lugar y otro. Entonces el clima interfiere mucho o explica mucho la forma de ser y de hacer las cosas, ¿no? Entonces sí, está marcado por eso. Habrán cambiado cosas, supuestamente, y en realidad sí, la población se ha duplicado y triplicado. ¿Tá? Es decir, es muchísima. De cuando yo me vine, hace 30 y pico de años ahora, la ciudad creció muchísimo, es mucho más grande, mucho más viviendas, mucha gente de distintas partes del país o de Paraguay que terminaron confluyendo allí. Entonces hay mucho más población. Pero hay ciertas características que se mantienen, la idiosincrasia se mantiene. Pero bueno, hay gente joven que empieza a llevar cosas que vieron, como cuenta mi hermana, que vieron afuera, se fueron a estudiar, porque claro, tienes que salir de la provincia para estudiar cualquier carrera. Hoy hay algunas carreras más o menos que podés iniciar, pero en general tenés que recorrer, lo más cercano son 200 kilómetros, pero de ahí en más 800, 900, 1000 kilómetros para ir a estudiar, y eso hace que tú veas en otras provincias, en otras ciudades, en otros contextos, otras formas de ver y hacer las cosas. Muy bien. Dijiste hace 30 y pico de años en Uruguay, pero sos argentino. Entonces tengo una pregunta
¿qué porcentaje de uruguayo y qué porcentaje de argentino? Es difícil. Bueno, si lo vemos claro, es difícil. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que escribo, en lo que escribo, muchas veces está ambientado en ese otro contexto del cual provengo y demás, y que rescato. Muchas veces no, porque digo, las historias de los personajes y demás los saco muchas veces de lo que estoy viendo en la vuelta. Como tengo posibilidad de ver a muchísima gente todos los días y durante tanta cantidad de años, puedo ver caracteres, formas de conducirse, de hacer y demás. Pero historias muchas veces salen de salidas, de que alguien te cuenta algo y demás. Entonces ahí esa mirada, entonces de esos 30 y pico años de estar acá, influye mucho. Hay una mirada distinta, pero más que nada es esa mirada de que es necesaria, poder mirar las cosas desde afuera. Entonces cuando de repente escribo sobre un texto que está ambientado, no sé si en Formosa, pero sí en la región, tiene esa mirada del de afuera, del extranjero. Entonces eso es muy interesante, porque tenés una mirada distinta. Igual que lo de acá también, al final uno no es ni de allá ni de acá, y entonces sos siempre extranjero, cuando voy o cuando estoy acá, y tenés una mirada distinta. A mí me pasa eso, por lo menos. Hay gente que podrá vivir de otra manera, pero en mi caso, es decir, no es que hay una cosa más ni que me sienta más, no me siento, es decir, yo no creo mucho ni en los nacionalismos, en esas... creo que hoy, hace mucho ya, que el ser humano es habitante del mundo. Hoy tenemos más, siempre hubo posibilidades de viajar, al que quiso. Hoy hay más posibilidades, pero a veces no viajás quizás con un auto, con una moto y demás. Viajás por internet, viajás por una serie y demás. Podemos ver más otras cosas, conocer más. Entonces, no sé si siento que tenga más elementos de acá o de... pero cada uno influye. Claro. Lo que he vivido en un lugar y otro influye. Además, claro, tampoco son culturas tan diferentes. No es que decir, bueno, si eras chino y viniste a Uruguay, son mundos muy distintos. Aquí hay similitudes más allá de... Sí, hay muchísimas similitudes. Ahora, hablamos diferentes. Claro. Lo primero que me marcaron es, acá se dice ómnibus, claro. se dice colectivo. claro. Acá se dice bizcocho, no se dice factura. Claro. Claro. Y eso cambia. ¿Algo que quieras comentar, preguntar? No. Bueno, muy bien. Un poco así. Ahora que mencionabas lo de viajar, ¿no? Por ejemplo, claro, voy a hablar de mí. Con los libros de Tolkien me pasaba eso. El loco hace una descripción tan minuciosa que te ubica dónde está transcurriendo que vos decís, estás ahí. Claro. ¿Entendés? Claro. Y ya me ubico, ya sé que es nórdico esto, pero estoy ahí, estás, ¿no? O sea, como diciendo, con los libros viajás también, ¿no? Sí. Como esas cosas. No, después otra cuestión así que se me ocurría preguntarte, ¿cuándo nació el hombre de radio, por ejemplo? El hombre de radio. Mira, vos sabés que ¿fue a la par con lo de la escritura, antes, después, en el medio, mezclados? Vos sabés que es interesante tu pregunta, porque el hombre de radio nació mucho antes que el escritor. Es decir, el hombre de radio nació en la escuela primaria. Y hay una cosa que hoy lo puedo decir, a veces uno tiene una idea y que no le da corte, y dice, ¿qué es eso? ¿No? Es decir, que está ahí, y es como una cosa que permanentemente está ahí, así como chispazos, y no le da corte. Con el tema de hacer radio, a mí me gustaba mucho en la escuela primaria, imitar al locutor y todo ese tipo de cosas. Y entonces tenía como un sueño eso de hacer radio. Y se fue pasando. Lo mismo con el tema de la escritura. El tema de la escritura, si bien me gustaba y demás, me pasó algo que es lo que hoy hacemos, Café y Palabras, esto de hacer radio. Allá por el 1986-87, tengo un sueño en el cual sueño con mi padre, que había muerto en el 79,
y en una casa que todavía tenemos, donde hay una entrevista con escritores, con gente y demás, que es lo que hacemos más o menos hoy. Yo me despierto a las 5 de la mañana y lo escribo, 3, 4 páginas, yo qué sé, y después lo pierdo ese texto, pero el sueño nunca lo olvidé. Nunca, es decir, mi padre siempre, yo pensaba en mi padre, pero nunca lo había soñado. Ese sueño y esa idea, asociado a eso que de niño, ¿no? Que tenía esa idea, ¿no? Porque aparte la radio era lo que escuchaba de chico, es decir, era no había otra cosa, ¿no? Claro, La televisión, claro. era la radio, ¿no? Entonces, capaz que por ahí esa cosa. Cuando vine al Uruguay, me pedían 5 años de residencia para estudiar en alguna facultad. Di los exámenes, tuve que dar 3 exámenes para revalidar mi título de secundaria, y me pedían 5 años de residencia para entrar a cualquier facultad. Entonces, mientras tanto, ¿qué hice? Bueno, entré a la UTU. Hice el auto de comunicación y ahí me di cuenta que me gustaba, ¿no? Y entonces dije, me gustaría algún día hacer un programa de radio, ¿no? Eso fue en el 92, 93 más o menos, yo qué sé. Bueno, que ahí conocía a mi esposa y demás. Después iba a ser mi esposa. Y dije, algún día me gustaría hacer eso. Cuando hace unos años atrás, 2020, un padre de alumnos del colegio de donde trabajamos, me propone hacer un programa de radio, le creo 5 guiones, 5 posibilidades de poder armar, presentamos a Radio María, y ahí hacemos el primer programa de radio. Y yo me sentí como en mi lugar, ¿no? Radio María es muy especial porque es un lugar muy tranquilo, bueno, como acá, ¿no? Pero muy tranquilo, muy tranquilo. Y dije, esto me gusta. En el programa estuve un mes y medio, una cosa así. Y dije, no quiero seguir con esto, pero es decir, seguir haciendo radio, no con eso, ese formato y demás. Y surgió la pandemia y entonces empecé a hacer lo del podcast. Hasta que, bueno, en un momento dije, me gustaría estar en radio. Y bueno, Claro. surgió esta posibilidad, presenté el proyecto y salió. Así que hoy estamos acá en realidad. Pero resumiendo, empezó antes que la escritura. Lo de la escritura fue una cuestión que surgió cuando yo trabajé en enfermería, cuando yo estaba estudiando enfermería, había dejado medicina y estaba trabajando con los pacientes, y me di cuenta de la necesidad que tenía de hablar de esas cosas que veía, es decir, el dolor en el hospital, la soledad, las distancias que hay de a veces un paciente en Corrientes, por ejemplo, que recorre 500, 600, 800 kilómetros para que lo atiendan porque no hay otro lugar, y todo lo que pasa a esa gente, todo lo que pasa adentro de un hospital. Y entonces empecé a volcarlo, así empecé a escribir, muy tímidamente, y salía como poemas y no eran, nunca se me dio Relatos. eso. Salieron relatos así como muy, muy poéticos, ¿no? Entonces fueron 2 instancias que se fueron uniendo y salieron en tiempos distintos. Muy bien, yo quisiera presentar, porque la gente aún no sabe mucho. Bueno, Walter Rotella, aparte de que es argentino, él es comunicador, creador digital, escritor independiente, tiene un trabajo estable en el cual somos compañeros y en el cual es excelente, como todo lo que él hace excelente, con un entusiasmo y una responsabilidad y una dedicación hermosa. Bueno, tiene una familia grande, acá todos en Uruguay. Hace muchísimo que trabaja en Uruguay, para que te conozcan un poquito más allá de lo que vamos charlando entre nosotros, ¿no? Que no se nos pierda toda esa información. Ha tenido programas de radio, ha tenido blogs también, Página en Blanco, La Voz del Autor. Y a mí me despertó curiosidad Pedro Buda. Pedro Buda. Muy bien. Pedro Buda. Claro, ese fue Sí. el seudónimo, que me pareció bueno utilizar. Eso hace referencia a Corrientes, a un amigo que, bueno, espero verlo ahora en agosto. La Andresina suele decir de que la gente del interior no tiene a un libretista para poner los apodos. Dice, el tipo te mira, te va mirando y ¡pax! Te largó y dice, y queda como a rosca, dice Luis Landresina. Y este amigo tenía esa capacidad, porque creo que los compañeros del secundario le debemos a él, se llama Joel González, y espero que esté en el programa en algún momento, hablando sobre la escritura como forma de sanación. Es algo que está pendiente. Él es médico y demás, y bueno, hoy está trabajando en otras áreas. Y él
jugamos a eso de Pedro. ¿Se acuerdan de Juan Carlos Calavera que decía, che, Sí. Pedro, vení? Bueno, entonces de eso quedó Pedro. Y yo pensé entonces, cuando empecé a escribir, y ya en Corrientes decía Pedro, pero que Pedro es además, es piedra, Ujú. Pedro es base, Sí. ¿no? Pero, y Buda significa sabiduría, búsqueda de la sabiduría. Entonces a mí me pareció que, y mi escritura tiene que ver con eso, de escribir, pero también buscar algo en esa escritura, es decir, quizás me entretenga, pero también me tiene que decir algo, al menos a mí, ¿no? Que lo escribo. No sé si después quien lee o el otro le encuentra los mismos sentidos o no, pero a mí me tiene que dejar algo, ¿no? Entonces, Pedro Buda es eso, es tratar de que ese texto, que nace quizás jugando, quizás en la soledad, te deje algo. Que tenga una trascendencia Sí, mayor. de alguna- Porque yo vi Pedro Buda el formoseño y tenía la duda de por qué el Pedro Buda. Claro, es eso. Habría Es, otro que no sea formoseño. Claro, sí. Claro. Pedro Buda el brasileño. claro, Pero ahí vos está. eras el formoseño. Claro, porque vos sabés que hay un nombre, en realidad Mm. hay un arquitecto que se llama Pedro Buda. Ah, Entonces, no te claro. digo. Te va a reclamar, Walter. Claro. Ah, Entonces, claro, había que ubicarlo, ¿no? No, Huellas de Pedro Buda el Formoseño fue el primer blog que creé. Ujú. Eso surge más o menos en el 2008. Yo todavía estaba cursando Ciencias de la Comunicación y entonces era una forma de obligarme a escribir, ¿no? Y bueno, empezábamos a trabajar unos años después el tema de 2009 y 2010, el tema de el periodismo digital. Todos fuimos aprendiendo, docentes y nosotros alumnos al mismo tiempo, era algo que estaba surgiendo. Entonces fue una forma de obligarme a escribir, de obligarme a compartir. Y bueno, y ahí también en esa época yo empecé a compartir lo que escribía. Entonces empecé a publicar en forma de esta edición, ¿cómo decir? De autoedición. Esa fue la forma, es la única forma que tengo hasta hoy día, es decir, excepto un par de Claro, libros. claro. Hay un libro que es que saqué, que lo mandé a imprimir, que es Coro Esperanza 1985-2015, 30 años de trayectoria. Es un libro, un trabajo de investigación periodística. Y eso sí, lo mandé a imprimir, se metió. Es interesante esa historia. Mandamos a hacer 75-80 ejemplares y lo vendimos todo en un día porque fue Ujú. una pre-compra que hicimos. Pero era un trabajo de investigación, al igual que el otro trabajo de investigación que es sobre el voleibol y mundial, un solo club. Es un trabajo también de investigación, son trabajos periodísticos, ¿no? Claro. Es otro formato, ¿no? Claro. Pero fue una forma de poder obligarme a Ujú. mostrar, porque poco después también, en el 2009, yo tengo un accidente y casi me voy, Ujú. y entonces eso me cambió también. Yo dije, a partir de ahí, dije, yo no sé si mañana sigo estando. Entonces, eso me obligó, de alguna manera yo me obligué a hacer productos y sacarlos, Ujú. estén bien o mal, porque me di cuenta de que nadie tiene comprado el tiempo. Sí, sí. El momento es ahora. Es ahora. Nosotros estuvimos charlando un poco entre lo que Alejandro te conoce, lo que yo te conozco de todo este tiempo y también lo que hemos leído. Y encontramos algunas palabras que nos parece que tienen que ver con lo que vos haces en general, Ajá. ¿no? Porque, bueno, Walter trabaja en un colegio, además trabajó en la enfermería, eres un gran contador de historias, ¿verdad? Que estamos horas escuchando historias maravillosas, realmente muy interesantes todas de experiencias vitales de Walter, acá, allá, en su trabajo como enfermero, etcétera. Y encontramos algunas palabras que pareciera que atraviesan todos tus trabajos. Ujú. Vos nos dirás qué A te ver. parece. Que son servir, ayudar, comunicar, investigar y contar. Yo creo que sí. Y Digo, viajar. Y también. viajar, bueno, Y pero viajar. viajando la habíamos puesto. Sí, Porque claro. hay una cuestión de investigación que es muy interesante, que vos siempre estás como investigando para luego contar eso que investigaste. Eso Claro. nos parece. Claro, porque ¿No? bueno, ahí está. Yo creo que sí. La idea de cuando hice comunicación se dio esa oportunidad. Es decir, Ujú. porque hice el trayecto periodismo, el trayecto de cine y demás ahí. Y bueno, hubo la oportunidad de hacer el taller de radio, que fue muy interesante. Y
Entonces, muchas veces quiero hacer eso, es decir, me parece primero que nada que al momento de escribir algo tiene que ser creíble, y para ser creíble tenés que investigar. Ujú. Entonces, sí, la historia puede ser interesante, a vos se te puede ocurrir en un momento y tal, y haces como quien hace un bosquejo, vas pintando un poco el tema. Pero después, al momento de escribir, uno tiene que transformarlo en algo creíble. Aunque sea ficción, tiene que ser creíble. Entonces, ahí es donde lo más disparatado, como algunos de los cuentos que a mí más me gustan, tienen que tener esos elementos necesarios para que sean creíbles. Entonces, eso implica investigación. A veces una forma de, por ejemplo, decir un trabajo de investigación que existe sobre la posibilidad de teletransportarse, yo que sé, una cosa así. Bueno, pero eso tiene que ser creíble. Claro. Entonces, implica investigación. Viajar, sí, viajar puede ser no solo un viaje físico, sino un viaje en el tiempo, pensando y demás. Sí, son temas que me gustan. Y a veces cuando escribís, viajás de alguna manera, recién lo decías tú, y yo creo que sí, a mí también me pasa eso, ¿no? Es decir, cuando leo o cuando veo una serie muchas veces, ¿no? En estos días miraba algunas cosas y decía, qué interesante, es decir, cómo te transportás a ese tiempo de cómo fueron ciertas cosas que pasaron y que hoy alguien hace una ficción de algo basado en un hecho real, cómo cambiaron. Entonces vos te pones a pensar, ¿qué hacía yo en ese tiempo? Y cómo era ese mundo en los años 70, en los años 80 y cómo es hoy, cómo cambiaron a partir de ciertas circunstancias. Entonces sí, viajás. Y servicio, sí, claro, porque ¿qué pasa? Es decir, hice medicina y llegué hasta el segundo año, pero después hice enfermería y ahí realmente vos tenés que servir, sin ayudar al otro, si no tiene sentido. Y a veces me ha pasado de que alguien hace una devolución y me dice, me sentí muy... me llegó lo que escribiste y demás. Entonces, no queda solo para vos eso que escribiste. Le gustó a otro, le llamó la atención, le afectó de alguna manera. Entonces es un servicio. Porque a mí me pasa. Yo me siento muchas veces cuando leo un texto de alguien y digo, me emociona hasta las lágrimas, o de repente me hace pensar sobre determinadas cosas, y es un servicio. Entonces también uno lo puede ver así o no. Claro. Muy bien, yo acá encontramos, bueno, Alejandro encontró y yo encontré nombres de libros, ¿no? Walter publicó también en revistas, Nudo Gordiano, entre otras, sí, ¿no? Revistas literarias también. Sí, bueno, era una cosa que yo creía imposible. Hace unos años atrás, cuando yo empecé en esa búsqueda del 2008 a ver qué hago, porque me puedo ir mañana, 2009 en realidad, dije, bueno, pero y me decía, era una cosa totalmente imposible que te puedan publicar en una revista literaria. Bueno, tuve la suerte. Nuevo Gordiano es bastante nuevo, ese acercamiento. Yo le estoy muy agradecido por el trabajo brillante que hacen en la revista. Pero antes ya hubo gente de España que me permitió tener, así como una columna, pero decir, tener un espacio donde colgaba un cuento semanal. Y eso es impresionante, es decir, que alguien que no te conoce, que está del otro lado del Atlántico, te diga, che, mira, a mí me parece, ¿tenés ganas? Y bueno, me pasó eso con un español, después me pasó con otro español más, después hay una gente de Argentina que me permite publicar una vez al mes también, yo les envío el texto. Entonces, y pasó, hay otro sitio, viene a ser como una especie es una revista digital, ¿no? Pero que tiene una parte que tiene que ver con la literatura. Y también cuando nace el sitio, hace unos años atrás, me invitan. No sé de dónde sacaron mi nombre, pero me invitaron entonces yo ahí colgué, creo que colgué 8 o 10 cuentos, pero recién empezaba. Y un sitio muy relevante a nivel mundial y demás. Y yo decía, ¿pero y esto? Entonces, existe esa posibilidad. Bueno, es como hacer radio, uno a veces tiene un sueño, lo busca, y de repente sale
eso imposible que uno cree. Hoy estamos haciendo radio. Claro. Pero era una cosa que decíamos, difícil, ¿no? Pero se va construyendo de a poquito, porque viste que el radiólogo, ¿Cómo radiólogo? empezó en la escuela. Claro. Y acá estás. En la enfermería hiciste radiología. ¿Hiciste radiología? Bueno, ya sabés a lo que me refería. Pero ahí está, ¿no? Radiestesia. ¿Cómo se dirá el radiólogo? ¿Él es radiólogo? No, ¿qué sería? A ver, buscar la palabra. Gente de radio. Gente, sería hombre de radio. ¿No hay una palabra concreta en vez de hombre de radio? Sí, una. Comunicador, ¿no? Un radio aficionado. Radio aficionado, no, aficionado, no, A la profesional. radio. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo Entonces, se les dice? Comunicador de radio. Sí, ¿Qué no? sí, claro. Bueno, Sí, muy no, bien. bueno. Vamos a hablar los nombres de algunos relatos. ¿Qué te parece? 7 cuentos. Huellas de mis pensamientos. Buscando las llaves, las rutas. Cobro Esperanza. Olivoli Mundial, un solo club. Criados en la Tierra Roja. Me encanta ese nombre. Líneas paralelas. Los pasos de Yaguareté Michi. Suena hermoso. Yo leí algunos, ¿no? Pero son un Claro, montón. claro. Cosas curiosas en los caminos de las cumbres. Ese, Leí uno que apareció en una revista, leí otro que está en un blog tuyo. Desafío coronavirus, tiempos de cuarentena, inédito. Exacto. Cuentos de caminos, donde se dan cita creencias, leyendas y más. Y después leí otras publicaciones en otros lugares y tengo una que me gustó mucho. Es un poco larga, pero quizás estaría bueno. Ayer leí el cuento. Sí, contá vos. Cacería en enero. Cacería en enero. Bueno. Tenemos 3 minutos para Bueno, cerrar el programa. pero nos pueden dar 4 o 5. Contanos de Cacería en enero. Cacería no, o sea, querés seguirle, o sea, a ver en qué termina esto. Era muy vívido el Ya, cuento. Sí, En vos el sabés celular que- Estás medio lejos. lo empecé a leer y quería seguir. ¿Qué va a terminar esto? Por Vos sabés favor. que Lo enganchaste. Y me- Cacería, claro. Cuando después se supo todo. No cuentes el final, no cuentes. No, pero es interesante. Cacería en enero es una cosa muy interesante porque de alguna manera está basado en hechos reales. No, Bueno, De se alguna complicó. manera está basado en hechos reales. peor, Es decir, ahí. cuando uno se pone a pensar, es decir, la persecución del aborigen. En Formosa seguimos teniendo aborígenes, tenemos una protección, ayuda, hay organismos del Estado que, bueno, que tienen que ver con eso, ellos lo organizan y demás, pero la realidad es que hasta hoy día siguen reivindicando por un espacio. El aborigen está muy presente y hubo una época en la cual se los perseguía y eran como aparece en el cuento, es decir, eran como animales de caza. Es decir, eso lamentablemente acá quizás no se ve, pero No, de donde los pueblos vengo, terminaron todo en- claro, en pero de donde Salsipué. vengo todavía sigue pasando la situación de que es difícil la vida del aborigen, es decir, que se respete sus lenguas, que se respete su lugar, sus costumbres y demás. Es muy difícil también, tienen otra forma. Bueno, entrevistamos a Laureano Waikilov, que es es un originario de la zona del sur de la Argentina que sigue peleando por determinadas cosas. Así que todavía es difícil. Y en ese cuento habla del viento norte, habla del calor, habla de la idiosincrasia, de la forma de ser de esa zona. Quise rescatar eso, específicamente eso, el calor. Y bueno, en parte está basado en hechos reales. Yo encontré un texto Ajá. que quisiera leer que Walter publicó cuando apareció esto de la misión Artemis 2. Quedan Es una dos reflexión. minutos, ¿tenés? Bueno, Un sí, minuto. está. Es una reflexión que me pareció muy linda. Ah. A mí me encantan las cosas así filosóficas, Alejandro también. Intentaré leerlo que se entienda y rapidito. ¿Se Bien. puede? Muy bien. Me dice que sí. Descargué esta imagen porque me impresionó desde el primer instante. Tal como otrora, 1994, Carl Sagan nos señalara, bajo el título Un punto azul pálido, al solicitar que la sonda espacial Voyager volteara hacia la Tierra para vernos desde esa perspectiva y nos revelara cuán diminutos somos en la vastedad del cosmos. Hoy, con esta imagen tomada desde la nave espacial Orión, de la misión Artemis 2, podemos volver a pensar en casi cualquier cosa vinculada a la Tierra y sus habitantes, con una perspectiva diferente a la que a diario miramos, y similar a aquella mirada propuesta por Sagan. Tanta postura grandilocuente, tanta importancia que concedemos a algunas cosas o situaciones, tanta magnificencia de personas o situaciones que pierden sentido, con una mirada más distante, reflexiva, cuestionadora, inquisitiva, meditativa. Me pregunto si tantos años luz nos separan de las civilizaciones más próximas, si tanta distancia no comprensible nos acerca o aleja de vidas inteligentes. ¿Por qué nos autodestruimos a cada instante?
A diario noto la irritabilidad generalizada, la violencia que se manifiesta cada 2 por 3 en calles, conversaciones, no importa dónde estemos. ¿Qué perseguimos en ese afán de mostrarnos más que el otro? ¿Cuánto más somos? ¿Cuánto menos? En total, todos somos menos que nada, menos que un punto azul pálido. Me encantó. Un aplauso para Walter Rotella. Bueno, gracias. Es un pedacito del texto, el texto claro, es mucho más largo. Lo que pasa es que justamente lo que... Andá llevando. Andá llevando. Claro. Pero... Rotella, presidente. No, pero lo que propone Exagerado. Carl Sagan, realmente uno se pone a pensar, es decir, Buenísimo. nos peleamos tanto y en Claro. definitiva No somos somos una nada, cosa, no somos como nada. decía. ¿Quién decía? No somos nada. ¿Quién era? Uno de la televisión era. No somos nada. ¿Te acordás quién era? ¿Vos te Oscar acordás quién capaz era? que si se acuerda. ¿Te acordás no, quién no, era Oscar? hoy no se somos acuerda. nada. Era un programa de televisión. Bueno, vamos cerrando entonces el Bueno, programa de gracias, hoy, Walter. Gracias a ustedes por participar. Bueno, gracias, estimada audiencia, por permitirnos llegar a ustedes y compartir Café y Palabras con estas aventuras que vamos haciendo, que vamos compartiendo. Se animaron a hacer algo distinto y eso es lo bueno. Pero hay rostros lo que sobra. Bueno, eso está bueno. Y antes de despedirnos, anunciamos que la próxima semana tendremos para la sección de la entrevista al profesor, historiador, licenciado en Ciencias Religiosas y músico Francisco Cosme Dotti Tori, quien oficia como columnista de historia en el programa Somos Uno de Radio Oriental 770 amplitud modulada y tiene su propio programa radial llamado Contracorriente. Va los jueves a las 20 horas por Radio María, 1090 AM. Y es compañero nuestro en el Colegio Palotti. Así que vamos a escucharlo el sábado que viene. Es unas criptas. Ah, bien. Bueno, pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos, como siempre, la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en CX12, Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.